pruebas necesita no solamente los legisladores, necesitan los ecuatorianos para ir más allá de las acusaciones generalizadas, sino obviamente sancionar, si es que es posible desde el punto de vista político. Recuerde usted que en el Congreso tenemos un código de ética y obviamente hay falencias, por supuesto, en el Congreso, no se ha integrado el Comité de Excusas y Calificaciones, pero sería bueno que el presidente de la República, individualizando nombres, si él conoce datos, ellos tienen servicios de inteligencia en el Ejército, en la Policía Nacional, si es que conocen que algún diputado ha sido sobornado, por favor, digan el nombre por lo menos para que se abra una investigación. Yo creo que eso es lo sensato. Claro, pero primero hay que instalar el Comité de Excusas y Calificaciones. Esto no puede pasar más tiempo y tienen que ustedes presionar para que esté en el orden del día. A propósito de encuestas que se han presentado en medios impresos el día de hoy, en donde dicen que la popularidad del presidente de la República cae al 49% en la ciudad de Guayaquil, a nivel nacional del 67 al 62%. En este marco, en este escenario, se habla de un posible juicio político, un juicio penal. Usted, que siendo del partido en donde nace la iniciativa, por supuesto, de uno de los afiliados a su partido, ¿cree usted que podría tener algún tipo de consecuencia ese planteamiento de juicio penal o simplemente son discursos de carácter político? Mire, yo creo que en el Ecuador lo que debemos es tranquilizarnos nosotros y no caer en esta intranquilidad permanente del señor presidente de la República. Si todos vamos al mismo escenario, a la bronca, a la confrontación, al hecho de estar justamente en un pugilato permanente y no en la búsqueda de acuerdos, en el encuentro de la tolerancia como herramienta justamente para construir un país más justo, más equitativo, pues simplemente vamos a ir al caos, a la desinstitucionalización del Ecuador. Nosotros creemos, yo particularmente, que el señor presidente de la República debe ya dedicarse a gobernar. Él tiene un compromiso con una tendencia en el Ecuador. Yo le digo, Fernando, con absoluta honestidad, yo voté por el presidente y todavía tengo esperanza que el presidente reaccione. Él no puede estar metiéndose en bronca cada sábado buscando con quién se da, porque obviamente esto es hacerle un juego a la derecha ecuatoriana, esto es traicionar un compromiso que hizo con el Ecuador, y yo creo que el presidente, si es que realmente él nos falla a todos nosotros y fracasa, está fracasando el Ecuador, y anunciar juicios políticos o otras cosas mucho más graves, pues obviamente es desde nuestra óptica, obviamente que a uno le duele lo que dice el presidente. Los diputados han vendido su conciencia y, como digo, la exigencia sería, señor presidente, por favor, diga quiénes son esos legisladores, diga si el diputado John Argudo, usted sabe que alguna vez ha pedido algo a cambio para trabajar en un proyecto de ley o para aprobar una ley. Yo creo que eso nos duele en el interior, Fernando, pero aquí tenemos que trascender nosotros como dirigentes políticos, como representantes de la comunidad ecuatoriana, en la búsqueda justamente de la serenidad, de la sensatez, del camino apropiado hacia la búsqueda del emprendimiento y de la prosperidad, que es lo que quieren los ecuatorianos, porque si nos vamos de bronca en bronca, más allá de la popularidad que usted mismo está notando sigue bajando del señor presidente de la República, lo que nos preocupa a nosotros es el proyecto de cambio que se ofreció, el proyecto de cambio por lo que muchos ecuatorianos, miles de ecuatorianos, millones votamos por el presidente de la República. Entonces ahí está defraudándonos el presidente si él no reacciona, si él no separa justamente esta efervescencia de estar en la tarima tantos meses y se dedica a gobernar. Yo soy un convencido, Fernando, que el mejor gobernante no es el que hace ruido. El mejor presidente de la República es el que está trabajando con serenidad, con tranquilidad, yo diría hasta anónimamente, haciendo que el país viva en paz. Un presidente que está bronqueándose todas las semanas, eso le complica la vida a él mismo como gobernante y nos complica a todos los ecuatorianos, Fernando. ¿Usted cree que debería suspender el programa de radio que tiene los días sábados el presidente de la República si estos no han aportado a la tranquilidad de la patria? Y muy por el contrario, como usted dice, más bien allí se estimula a la confrontación, que nada bueno trae al Ecuador, muy por el contrario, distracción. Nos olvidamos de los temas fundamentales, la pobreza, la falta de trabajo, la salida permanente de ecuatorianos a otras naciones, la delincuencia. ¿Cree usted que debería suspender estos programas de radio? Mire, Fernando, yo he estado siguiendo por obvias razones los programas del señor presidente y veo que cada día
con el respeto que se merecen todos los ecuatorianos, va mermando la calidad de los ciudadanos que van a hacer la entrevista. El presidente se pasa haciendo un resumen de lo que pasó en la semana y viendo qué pasó acá, y gritando al uno, tratando de punzar al otro. Y obviamente al final vienen las entrevistas de 10, 15 minutos y se lleva 1 o 2 personas que dan discursos de alabanzas al presidente de la República. Y obviamente los ecuatorianos de a poco se van cansando de esto. Yo creo que aquí es hora de que comiencen a aflorar quiénes son los ministros, porque ni yo siendo legislador, Fernando, le digo con honestidad, podría darle a usted los nombres de los ministros de Estado. Los ministros de Estado son los que tienen que dar la cara en sus portafolios respecto de las acciones que están cumpliendo. Y tiene que el presidente ser la última instancia para resolver los problemas que no puedan ser resueltos en los ministerios. Pero si el presidente quiere estar en la tarima permanentemente, quiere hacer campaña por sus candidatos, desesperadamente dice, bueno, señores, si es que yo no gano la mayoría en la asamblea, me voy a la casa, una especie de chantaje. Esas cosas lo único que le hacen es daño a él mismo, como representante de los ecuatorianos, y nos hace daño a nosotros en un proyecto, porque nosotros creímos en un proyecto, creemos en un proyecto de cambio, y él es el líder para ese proyecto de cambio. Y si él falla, pues obviamente estamos fracasando toda la tendencia, y ahí le digo, Fernando, con la frontalidad que me caracteriza, pues obviamente yo me sentiría realmente defraudado del presidente si él no cumple las ofertas, si él no hace los cambios que este país requiere, si él no hace los cambios por los que los ecuatorianos votamos por el presidente de la República. Le quiero agradecer a usted por haber estado esta mañana con nosotros. Creo yo que hemos ido a los temas del momento, estos en los que ya se involucra posibles juicios de carácter político y penal al presidente. Obviamente muchos legisladores dan que hablar y probablemente por eso el presidente hizo estas acusaciones, pero un juicio político sería bueno, si es que este se da, revele los nombres de quienes en definitiva venden votos en el Congreso Nacional. Deberíamos aprovechar, si es que se da, digamos, ese juicio dentro del Congreso. Bueno, yo creo que los ciudadanos inclusive están llamados a sancionar la conducta de sus representantes. Nosotros nos debemos al pueblo del Ecuador y a ese pueblo tenemos que rendirle cuentas. El señor presidente de la República tiene que erigirse en el líder demócrata de este país. Y cuando uno se vive en democracia tiene que aprender a sentir que hay la necesidad de imprimir la tolerancia. Democracia es no necesariamente bronca, es confrontación de ideas, confrontación de tesis para encontrar caminos de solución. Estamos de acuerdo. Y obviamente en ese camino estamos nosotros como candidatos. Fíjese, Fernando, le voy a comentar, hoy voy a presentar un proyecto de reforma del Código Penal a la Ley de Hidrocarburos, tomando la iniciativa del señor presidente de la República, antes que el presidente mande nuevamente al equipo que elaboró muy mal ese proyecto, lo digo con absoluta transparencia. Yo voy a presentar un proyecto que sanciona justamente lo que significa el tráfico ilegal de hidrocarburos, sus derivados y gas licuado de petróleo y biocombustibles, a objeto de que los tipos penales se vayan a donde tienen que estar, en el Código Penal. Y vamos a hacer una reforma a la ley de hidrocarburos para incrementar, obviamente, lo que significa las sanciones, para darle al ministro de Energía la calidad de juez de coactivas, y de esa manera pues vamos separando los instrumentos jurídicos y vamos dándoles respuesta a esto que también es una necesidad. El Ecuador subsidia como 2.300 millones de dólares y obviamente no podemos permitir que inclusive barcos que traen diésel no lleguen completos al puerto y vayan a vender ese diésel subsidiado por el Estado en Centroamérica. O sea, eso es realmente terrible para el Ecuador. Muchísimas gracias, diputado. Tenemos la información con María Gabriela Camacho. El doctor John Argudo sostiene que como Izquierda Democrática apoyarán las propuestas que vienen de la presidencia. Dice que es fundamental que el presidente de la República individualice sus acusaciones hacia los diputados. Se muestra a favor de buscar la tranquilidad en el país y no un juicio político en contra del primer mandatario. Menciona además que en la cadena radial del presidente se debe dar a conocer los trabajos